Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de un ejemplo MATLAB del significado de la norma h infinito de un sistema lineal. Comenzaremos primero con un ejemplo monovariable. Tenemos este sistema, 6 entre s cuadrado más s más 9. Su norma 2 pues es 1,4142, pero su norma infinito es 2,0284. Los valores de estas normas no tienen nada que ver. Esta norma infinito de 2 es el pico de la respuesta en frecuencia en una frecuencia de 2,91. Vamos a comprobar dicha interpretación. Si yo cojo y calculo la respuesta en frecuencia con el comando frecresp, pues el máximo de ese módulo da 2,02 y si yo lo dibujo con los adecuados titulitos y líneas, etcétera, pues sale que efectivamente la norma infinito es el valor del nivel rojo, que es el máximo de la respuesta en frecuencia, y la frecuencia donde se da ese pico lo devuelve también el comando norm infinito, a 2,91 radianes por segundo. La frecuencia natural es de 3 radianes por segundo y la frecuencia de resonancia es de 2,9. Claro, este no es el diagrama de Bode, hemos puesto escalas no logarítmicas. Si lo hago en escala logarítmica, pues bueno, hago 20 veces el logaritmo decimal de la norma infinito, da 6 decibelios, y si hago el diagrama de Bode de magnitud, estos 6 decibelios son el pico de la respuesta en frecuencia. Si evalúo la respuesta en frecuencia en J por frecuencia de pico, efectivamente da 2,0284, que es la norma infinito que buscábamos. Lo que sí que es verdad es que MATLAB no lo calcula haciendo un mallado de frecuencias y calculando el máximo, sino que lo calcula con otras técnicas, porque por ejemplo aquí nos hemos equivocado en el último decimal porque no hemos hecho el mallado lo suficientemente denso. Si lo hago menos denso todavía, pues claro, da 2,0277, ¿vale? O sea que los métodos de mallado en sistemas con resonancias muy picudas no obtendrían exactamente este valor. Vamos ahora a ver la interpretación temporal como entrada de ganancia máxima. Bueno, pues si yo simulo 175 segundos del seno precisamente de esta frecuencia de pico, por esos distintos tiempos de simulación, voy a poner un poquito al final a 0 para dejarle caer. Bueno, pues este trozo de seno durante un tiempo y que luego se hace 0, pues me da en rojo esa entrada y en azul la salida con el comando lsim. Y teóricamente la norma infinito tiene su interpretación temporal como el máximo cociente entre la norma de la salida dividido por la norma de la entrada. La norma de la salida pues es la raíz cuadrada de la integral del cuadrado. Voy a hacer la integral numérica por método del trapecio, la integral de ese i cuadrado, resultado de la simulación, y hago lo mismo con la entrada, y entonces pues la norma de la salida es 18, la norma de la entrada es 9 y su cociente pues da 2,0155. Entonces pues teóricamente, cuando esto dure infinito tiempo y el periodo de simulación fuera 0,000001, etc., deberíamos converger al valor de la norma infinito exacto. Si pongo una entrada que no es esa senoide, sino que reparte sus componentes de frecuencia de forma diferente, pues entonces si divido tamaño de la salida entre tamaño de la entrada, pues ahora da 1,15, no da ese máximo, ¿vale? La norma infinito es el peor caso, que coincide con concentrar toda la amplitud a la frecuencia de resonancia. Pues esta es la interpretación monovariable del concepto de norma infinito. Interpretación frecuencial, pico de respuesta de frecuencia, interpretación temporal, ganancia, norma inducida de norma 2 de salida dividido por norma 2 de entrada, máxima. Vamos a ver ahora un ejemplo multivariable. En concreto, pues aquí tengo esta matriz de transferencia G de 2 entradas y 2 salidas, y el comando norma infinito pues me da una norma infinito de 10,26 a 1,98 radianes por segundo. Vamos a comprobar esa interpretación frecuencial. Claro, en decibelios, pues 20 veces logaritmo de 10, pues eso, multiplicar por 10 es como subir 20 decibelios en escala logarítmica. Y si yo hago el sigma plot de este G, veo que la línea horizontal roja, que es el valor de la norma infinito, coincide con el pico de la respuesta en frecuencia, que se da precisamente en la frecuencia de pico dada por esta línea vertical que me devolvía el comando norma infinito. La matriz de respuesta en frecuencia 2×2, G de J omega, a esa frecuencia, pues con el eval fr a J por esa frecuencia de pico, da esta matriz de 2×2, cuyos valores singulares son estos dos y el máximo es 10,2688, que coincide con el valor de la norma infinito. Ahora vamos a generar la senoide que daría el peor caso. De la descomposición de G de J omega, V son las direcciones de entrada, y entonces la primera columna es la asociada al primer valor singular, y por lo tanto el módulo de estos elementos daría la peor magnitud, y el argumento daría el peor desfase. Entonces si yo genero dos senoides, cada una con esta amplitud y este desfase la primera y la segunda pues amplitud 1 y desfase 1,69 radianes, pues si lo genero y lo simulo, pues aquí lo tenemos. La diagonal peor magnitud sería la amplitud de cada senoide
seno de frecuencia por tiempo más desfase. Aquí está, esta línea genera la senoide. Los instantes iniciales, pues estas son los desfases y amplitudes de cada una de las dos entradas que me dan el peor caso. Y ahora ya con el LSIM, pues dibujo la salida. Por ejemplo, pues los primeros 50 segundos son esto. Hay un transitorio y luego ya pues llegamos al régimen permanente senoidal. Y si esto durara infinitamente, pues el cociente de la norma 2 de la salida entre la norma 2 de la entrada daría la norma infinito. Y aquí vamos a ver cómo hacemos la norma 2 de la salida. Bueno, pues y transpuesta i, o sea, i1 cuadrado más i2 cuadrado. Bueno, pues aquí lo hacemos. Aquí tengo i1 cuadrado más i2 cuadrado y esta cosa es la que sobre estos tiempos que hemos simulado hago la integral por el método de trapecio, me da un tamaño de 458 y si hago lo mismo con u1 cuadrado más u2 cuadrado da un tamaño de 44 y su cociente pues da 10,2515 que se aproxima al 10,26 que da la norma infinito. Obviamente, si yo utilizara otro tipo de frecuencias o desfases, por ejemplo, pues hago aquí el peor desfase por 3, entonces pues aquí el cociente ya da 10, ya no es el máximo, y si cambio las frecuencias o las formas de onda no senoidales, pues daría siempre este cociente entre estos tamaños menor del 10,2688, que es la norma infinita. Bien, pues esto es todo. Vamos a concluir. En este vídeo hemos visto la interpretación frecuencial de como pico de resonancia en monovariable y también en multivariable, pero entonces ya es el máximo valor singular de la matriz de respuesta en frecuencia a esta frecuencia de pico. Y luego hemos generado la senoide con esa frecuencia en el caso monovariable o el par de senoides con estas amplitudes y estos desfases en el caso multivariable que consiguen que, durando lo suficiente, la integral de la salida al cuadrado o del módulo de la salida al cuadrado en el caso multivariable dividido por lo mismo de la entrada, bueno, y raíz cuadrada, valgan esa ganancia máxima. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.